Dicen que el universo conspira a nuestro favor, pero a veces se pone de acuerdo para ponernos cara a cara con nuestros peores demonios. Piensa por un momento, ¿qué harías si la persona que más te humilló en la vida, que te llamó inútil y te ofendió frente a todos, ahora estuviera herida, caída y desesperada a tu merced? ¿Seguirías de largo, dejando que la sed de venganza se apodere de ti? ¿O la mano de la compasión sería más fuerte que el deseo de revancha? Esta es la historia de José, un hombre cuya dignidad fue pisoteada en un momento de pura soberbia y que, años después, se topó con la oportunidad de recuperar lo que perdió, no con venganza, sino con perdón. La carretera Federal 54, a las afueras de Guadalajara, es un monstruo de asfalto que se traga kilómetros de vida y de destino. Bajo el sol abrasador del mediodía, el aire se agita, distorsionando el paisaje en un calor sofocante. Era un día como cualquier otro para José Pepe Aguilar, un trailero de 50 años, con las manos curtidas por la experiencia y el alma marcada por una vida entera en la carretera. El rugido de su motor, un sonido tan familiar y reconfortante, se rompió abruptamente con el estridente sonido de una sirena. José sabía lo que significaba, una inspección de rutina, pero que, para él, se convertiría en el inicio de una pesadilla. El oficial Ramiro Salazar se acercó. Su figura imponente desprendía una prepotencia casi palpable. El uniforme impecable contrastaba con el sudor en la frente de José, un reflejo del desnivel de poder entre los dos hombres. Ramiro era conocido en la carretera, un oficial que parecía disfrutar humillando a los choferes, usando su autoridad para descalificar el trabajo y la dignidad de quienes mueven el país. Caminó alrededor del camión, con una mirada de desprecio que barría cada centímetro del vehículo de José, como si buscara la más mínima falla para justificar su superioridad. El ambiente se puso pesado y la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ramiro se detuvo frente a la cabina y sus ojos se fijaron en un pequeño error en la documentación, una trivialidad que la mayoría de los oficiales ignorarían, pero que para él era el pretexto perfecto. Un error tan tonto. Un trailero con tanta experiencia como tú no puede cometer una pendejada así. No manches. Es cosa de burros, soltó con una sonrisa de burla. La palabra burro fue como un golpe directo al alma de José. Resonó en el aire, más fuerte que el sonido del motor. Esa humillación pública y gratuita frente a otros traileros fue un acto de violencia psicológica que hirió a José en su punto más sensible, su identidad como profesional y como hombre de dignidad. La vergüenza y la rabia fueron como fuego y hielo, corriendo por las venas de José al mismo tiempo. Se sintió disminuido, desvalorizado. Ese momento se convirtió en una cicatriz invisible, un fardo que cargó por años. La humillación no fue solo un evento pasajero, se convirtió en el combustible silencioso de su vida. Una herida que lo impulsaba a ser mejor, a demostrar su valía, pero que también lo consumía por dentro. A cada kilómetro que recorría, la voz de Ramiro regresaba, un eco doloroso que lo hacía dudar de su propia capacidad. 5 años pasaron, y la misma carretera 54 se transformó, esta vez bajo un diluvio de lluvia y una oscuridad casi total. La noche era un manto de peligro y aislamiento. José conducía su tráiler, el sonido de los limpiaparabrisas creando un ritmo hipnótico, una melodía sombría que acompañaba sus pensamientos. El camión, un gigante de acero, perforaba la neblina de la lluvia y los faros revelaban la carretera oscura, una cinta de asfalto empapada que parecía no tener fin. La soledad de la cabina permitía que las memorias más amargas volvieran, y el recuerdo del día en que fue humillado por Ramiro se volvió más vivo que nunca. El camión avanzaba lentamente y de repente las luces de su vehículo iluminaron una escena de destrucción. En la orilla de la carretera estaba una patrulla de la Guardia Nacional, volcada de lado,
abollada y con un faro parpadeando débilmente, una señal de vida que luchaba por no apagarse. Era un fantasma metálico en la oscuridad. El corazón de José se aceleró y una ola de tensión recorrió su cuerpo. Disminuyó la velocidad, los neumáticos del camión silbando en el asfalto mojado. El olor a metal quemado y tierra mojada invadió la cabina, intensificando la sensación de que algo grave había pasado. La puerta de la patrulla se abrió, con un sonido de metal retorcido, y una figura empapada y herida emergió. La luz del camión de José la iluminó, revelando un uniforme roto y un rostro sucio de sangre. El hombre se levantó con dificultad, y la luz del faro parpadeó sobre él, y el mundo de José se detuvo. No había manera de equivocarse. Era Ramiro Salazar. El oficial soberbio de años atrás, ahora era una figura vulnerable y fragilizada por la fuerza de la naturaleza. El hombre que lo humilló ahora estaba a merced del destino, o para ser más exactos, a merced de José. En un abrir y cerrar de ojos, el universo invirtió los papeles. El ofensor se convirtió en el ofendido, y el humillado se convirtió en el único que podía ofrecer ayuda. Ramiro, herido y avergonzado, extendió la mano, un gesto desesperado, una súplica de auxilio muda en la oscuridad. Una mezcla de emociones conflictivas golpeó a José como un tsunami. La rabia guardada por años, la tentación de la venganza, la satisfacción fría de ver a su verdugo en una posición de debilidad. Todo eso compitiendo con la voz silenciosa de su conciencia, la voz de su esposa María, que resonaba en su mente. La decisión de José era un dilema moral que lo ponía en una encrucijada. Podría simplemente ignorar lo que vio, seguir adelante y dejar a Ramiro a su suerte. Sería la venganza perfecta, la prueba de que el universo, en efecto, le había dado la revancha. Pero entonces, la voz de María resonó en su cabeza. «José, no dejes que la amargura de un hombre chiquito te defina». Esa frase era su guía moral, el recordatorio de su dignidad. La tormenta allá afuera era solo un reflejo de la tormenta dentro de su corazón, y él sabía que la decisión que tomara en ese momento definiría no solo el destino de Ramiro, sino también el suyo propio. Si te está gustando esta historia, no te pierdas las próximas partes de este viaje, y cuéntame, ¿desde dónde me estás viendo? Me encantaría saber de qué rinconcito de nuestro México lindo o de qué parte de América Latina nos acompañas. El tráiler de José siguió temblando bajo el impacto de la lluvia y el viento, pero él, por su parte, estaba completamente inmóvil. Miró a la figura de Ramiro, al rostro desesperado que nunca pensó que vería de nuevo, y se vio ante la elección que definiría el resto de su vida. La carretera, la misma que lo humilló, ahora lo ponía frente a una oportunidad de redención. La cabina del camión de José era un mundo aparte, un capullo de acero y vidrio que lo protegía del mundo exterior y de sus tormentas, fueran físicas o emocionales. Ahí, sobre el tablero, una foto deslavada de su esposa, María, le sonreía. Era el ancla que lo mantenía en tierra firme, la razón por la que regresaba a casa después de cada viaje. José era un hombre de rutinas, meticuloso con sus mapas, con su documentación y con el mantenimiento de su camión. Un compañero de carretera que trataba con la misma devoción con la que trataba a su familia. A sus 50 años, era la personificación del trabajo duro y de la dignidad. Un trailero de corazón que conocía la carretera como la palma de su mano. El dolor de la humillación, sin embargo, dejó una marca en su alma. La palabra burro se convirtió en un fantasma que lo acosaba, carcomiendo su autoconfianza. Él, que era tan seguro de sí mismo, comenzó a revisar su documentación cientos de veces antes de cada viaje, en un ritual obsesivo de verificación. Tenía una necesidad casi enfermiza de probarse a sí mismo que era un profesional competente.
La humillación de Ramiro no solo lo hirió, sino que también lo motivó. José transformó su dolor en determinación, y a cada kilómetro que conducía se esforzaba por ser el mejor, para no darle a nadie, nunca más, la oportunidad de ofenderlo de esa manera. El matrimonio de José con María era su puerto seguro. Ella era su voz de la razón, su consejera y la única persona que realmente entendía la profundidad de su herida. María, con su sabiduría tranquila y su infinita paciencia, fue la fuerza que lo impidió ahogarse en la amargura. Lo animó a canalizar el dolor hacia algo positivo, a no dejar que el odio de un hombre chiquito lo definiera. La voz de María en su mente no era un eco, sino un faro, guiándolo lejos del camino de la venganza y hacia el camino de la dignidad. Su influencia era la brújula moral que llevaba en su corazón. La carretera 54 no era solo un escenario, sino un elemento vivo de la historia. De día, era un flujo constante de vida, de carga y de destino. De noche, sin embargo, se transformaba en un laberinto oscuro y peligroso, donde el miedo era un compañero constante. La lluvia torrencial y la oscuridad de esa noche en particular transformaron la carretera en un escenario de película de suspenso, con cada curva y cada sombra escondiendo un peligro potencial. La naturaleza hostil del ambiente era un reflejo perfecto del dilema interno de José. La tormenta externa era solo una representación de la tormenta que estaba a punto de enfrentar dentro de sí mismo. El vehículo de Ramiro, un símbolo de poder y autoridad, ahora estaba inerte y destruido, una metáfora de su propia vulnerabilidad. El oficial que se sentía superior ahora estaba en una posición de fragilidad, y su arrogancia fue reemplazada por una mirada de desesperación y miedo. La inversión de papeles era completa, y la carretera, que fue el escenario de la humillación, ahora era el escenario de una redención. El contraste entre la imagen del policía soberbio de hace 5 años y la figura herida y empapada que pedía ayuda a la orilla de la carretera era un golpe en el estómago, un recordatorio de cuánto puede sorprendernos la vida. La soledad de la cabina de José, bajo el sonido de la lluvia, permitió que la voz de María resonara con más claridad. La razón por la que había luchado para mantener su dignidad, la razón por la que no podía simplemente ceder a la tentación de la venganza, era el amor por su esposa. El dolor de Ramiro era el resultado de su soberbia, pero el dolor de José era el resultado de su orgullo herido. La carretera 54, antes un símbolo de libertad, se convirtió en una prisión de recuerdos, y a cada kilómetro él luchaba contra el deseo de vengarse. El mundo de José, un mundo de asfalto, diésel y largas jornadas, estaba siendo puesto a prueba. El desafío ahora no era solo sobrevivir en la carretera, sino sobrevivir a sí mismo y a las emociones que lo acosaban. La elección de José en ese momento no sería solo sobre Ramiro, sino sobre quién era él y quién quería ser. La historia se profundizaba y el dolor de José se hacía palpable. A cada curva en la carretera, a cada gota de lluvia que golpeaba el cristal, el recuerdo de ese día se hacía más nítido. El miedo a ser llamado burro de nuevo se transformó en una rabia silenciosa, una rabia que guardó por 5 largos años. La carretera 54, antes un símbolo de libertad, se convirtió en una prisión de recuerdos, y a cada kilómetro él luchaba contra el deseo de revancha. La vulnerabilidad de Ramiro, que José veía reflejada en el brillo de los faros del camión, era una invitación a la venganza. El dilema de José era tan real como la lluvia que caía. Por un lado, la satisfacción de ver a su verdugo en una posición de desventaja. Por el otro, la voz de María, el recordatorio de su dignidad. La carretera, la misma que lo humilló, ahora lo ponía frente a una oportunidad de redención. La decisión que tomaría en ese momento no sería solo sobre salvar una vida, sino sobre salvar su propia alma.
El destino de dos hombres estaba suspendido en el aire, en un momento de pura tensión y suspenso. El tráiler de José tembló bajo el impacto de un relámpago. La luz deslumbrante por un instante reveló la figura empapada de Ramiro, que se encogió, encogido por el miedo y el dolor. El trailero observó la escena, la mente corriendo a 1000 por hora. La imagen de Ramiro, soberbio y superior, se mezclaba con la figura frágil ante sus ojos. El recuerdo del burro resonó, y una voz interna, la voz de la amargura, susurró: «Déjalo, se lo mereció». La tentación era casi abrumadora. Podría simplemente pisar el acelerador y seguir adelante, borrando a Ramiro de su memoria y de su vida de una vez por todas. Sería la revancha perfecta, la venganza que esperó por años, el cierre de un ciclo de dolor y humillación. Pero entonces una imagen apareció en su mente, el rostro de María. Ella era su puerto seguro, su brújula moral. «José, la mayor fuerza no está en devolverla, sino en perdonar», le dijo una vez, con la sabiduría que solo el amor puede dar. La voz de ella era más fuerte que la voz de la venganza, más clara que el sonido de la lluvia y del viento. El dilema era intenso, la lucha entre la rabia y la compasión. Cerró los ojos por un segundo, respirando hondo, sintiendo el olor a diésel y a lluvia que permeaba el aire. Sabía que lo que hiciera en ese momento no sería solo sobre Ramiro, sino sobre su propia alma. La visión del oficial, ahora frágil e indefenso, hirió el orgullo de José más que las palabras de años atrás. Él, que se había sentido impotente, ahora tenía el poder de un dios sobre la vida de un hombre. La ironía de la situación era casi cruel. La patrulla, un símbolo de poder y control, estaba ahora reducida a un armatoste inútil, y el oficial que la conducía estaba a merced de un trailero al que había humillado. El universo, de una manera extraña y poética, puso la venganza en las manos de José, pero su dignidad, forjada en años de trabajo y respeto, era más fuerte que cualquier deseo de represalia. La imagen de María, sonriendo en su mente, era la fuerza que necesitaba. Ella siempre fue su faro, su fuente de coraje. Pensó en su hija, en el tipo de hombre que quería que ella viera en su padre, y en cómo la venganza no era un ejemplo a seguir. La decisión, que parecía tan difícil, de repente se hizo más clara. No podría vivir con la culpa de dejar a un hombre a morir, por mucho que lo odiara. La rabia se disipó y una ola de compasión, mezclada con una profunda tristeza, se apoderó de su corazón. No necesitaba venganza. Su dignidad, que Ramiro había intentado robar, estaba intacta. La tensión alcanza su punto máximo. El camión de José disminuye la velocidad y las luces de freno se encienden, rojas e intensas en la oscuridad de la noche. El sonido del motor disminuye y el camión finalmente se detiene. José, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, apaga el motor. El silencio que se produce siendo roto solo por el sonido de la lluvia. Abre la puerta de la cabina, la luz del interior iluminando su rostro serio. La lluvia cae en cascada sobre él, pero apenas la siente. La adrenalina corría por sus venas y la sensación de que estaba a punto de hacer algo grandioso, algo que lo definiría como hombre, era embriagadora. Baja del camión con paso firme, la gabardina oscura lo protege de la tormenta. Camina en dirección a la patrulla y la figura de Ramiro se hace más clara. El oficial estaba en el suelo, la mano en el hombro, los ojos muy abiertos, reflejando un miedo que José nunca pensó que vería en él. Ramiro lo reconoció. La mirada de desesperación se mezclaba con la vergüenza. Ese momento de reconocimiento, el intercambio de miradas, fue más poderoso que cualquier palabra. El silencio, roto solo por la lluvia, hablaba por sí solo. «Tú...» La voz de Ramiro salió débil, casi inaudible, un murmullo que apenas se podía oír bajo el sonido de la lluvia. No necesitó decir nada más.
El dolor en su voz y la humillación en su mirada lo decían todo. José se inclinó, y la luz del camión iluminó la herida de Ramiro en el hombro, una herida profunda que sangraba. El trailero, con la experiencia de un hombre que conoce la carretera y sus peligros, sabía que Ramiro necesitaba ayuda inmediata. La rabia dio paso a una urgencia que venía del fondo de su alma. «Órale, necesitas ayuda», dijo José, la voz tranquila y firme, sin ningún tono de burla o triunfo. Su voz era lo opuesto a la voz de Ramiro de hace 5 años. No había juicio, solo la promesa de ayuda. Ramiro lo miró, impactado. La expresión de vergüenza en su rostro se profundizaba. Esperaba un insulto, una palabra de desprecio, la venganza que sabía que se merecía. Pero en cambio, recibió la mano de un hombre al que había humillado. La mano de José, extendida hacia él, era un acto de perdón que jamás esperó. La renuencia de Ramiro a aceptar la ayuda de José era visible. Su humillación era tan grande que prefería el dolor y la muerte que la ayuda de un hombre al que había llamado burro. Pero la urgencia de José y la gravedad de su herida lo hicieron dejar de lado su orgullo. Ramiro se levantó con la ayuda de José, el dolor irradiando de su hombro. Se apoyó en José, y la ironía del momento era casi insoportable. El hombre que lo humilló era ahora su único apoyo en la oscuridad de esa noche. José lo ayudó a caminar en dirección al tráiler, el cuerpo de Ramiro pesando sobre él. Cada paso era una pequeña victoria para José. No solo estaba salvando una vida, sino que se estaba redimiendo. La voz de María resonó en su mente. La verdadera fuerza no reside en la venganza, sino en la capacidad de ser un mejor ser humano. José estaba demostrando que ella tenía razón. Le estaba dando a Ramiro la mayor revancha que podía darle, la revancha de la dignidad. La escena de los 2 hombres, un trailero y un oficial, caminando juntos en medio de la tormenta, era un testimonio del poder del perdón. La tensión del momento era palpable. El espectador se preguntaría, ¿qué harías tú en su lugar? La decisión de José, de perdonar en lugar de vengarse, era una elección que resonaba con la humanidad. No estaba actuando por impulso, sino por convicción. Su elección, la de ayudar a Ramiro, era un acto de coraje, un acto que exigía más fuerza que cualquier acto de venganza. La lluvia seguía cayendo, pero el peso de la amargura que José cargó por años comenzó a disiparse, lavado por el agua que caía del cielo. El viaje hasta el camión parecía una eternidad. A cada paso, la vergüenza de Ramiro se profundizaba. Miró las manos del trailero, manos que había juzgado, y se dio cuenta de cuán equivocado estaba. La bondad de José era un golpe más fuerte que cualquier venganza. Él, el hombre que siempre se sintió superior, ahora se sentía como un niño, avergonzado de su propia soberbia. La mayor revancha que José podía darle fue la oportunidad de mostrarle a Ramiro el valor de la dignidad y el respeto, algo que él, como oficial, debió haber demostrado, pero falló miserablemente. El aire en la cabina, a pesar de la lluvia allá afuera, estaba pesado con la tensión. Ramiro, avergonzado y con el dolor de la herida y la humillación, miraba las manos de José que con cuidado y sin prisa desinfectaban el corte en su hombro. La luz débil de la linterna de mano de José iluminaba el rostro del oficial, revelando la palidez y la derrota en sus ojos. El silencio era roto solo por el sonido de los truenos distantes y de los limpiaparabrisas. Ramiro, el hombre de pocas palabras, no podía encontrar las palabras para expresar lo que sentía. Esperaba un insulto, una palabra de desprecio, la venganza que sabía que se merecía, pero en cambio recibió la ayuda de un hombre al que había ofendido. José, por su parte, estaba enfocado en su trabajo, la mente todavía procesando la ironía de la situación. Su mano, firme y segura, limpiaba la herida de Ramiro, la misma mano que sostuvo el volante por años, la misma mano que fue juzgada por Ramiro. Miró el rostro del oficial y vio el miedo
y la humillación. La rabia que cargó por años se disipó y una ola de compasión lo golpeó. No sintió lástima por Ramiro, pero sintió compasión por su humanidad. José se dio cuenta de que la venganza no le traería la paz que tanto buscaba. Su dignidad, que Ramiro había intentado robar, estaba intacta, y la prueba de ello era su capacidad de perdonar. El dilema moral de José llegó a su clímax. Tenía el poder de un dios, de un juez. Podría simplemente dejar a Ramiro ahí para que la carretera, la misma que lo humilló, le diera su merecido. La tentación era fuerte, un susurro peligroso que prometía una satisfacción amarga. Pero entonces, la voz de María resonó en su mente. «José, no dejes que la amargura de un hombre chiquito te defina», pensó en su hija, en el tipo de hombre que quería que ella viera en su padre, y en cómo la venganza no era un ejemplo a seguir. La decisión que parecía tan difícil, de repente se hizo más clara. José se detuvo por un instante y miró a Ramiro, la mirada firme, sin juicio, y le dijo: «Necesitas un hospital. Esa herida es grave». La voz de José era tranquila y firme, lo opuesto a lo que Ramiro esperaba. No había ironía, no había sarcasmo, solo la promesa de ayuda. Ramiro, que esperaba lo peor, se quedó en shock. No podía creer la bondad de José, su capacidad de perdonar. La humillación era tan grande que prefería el dolor y la muerte que la ayuda de un hombre al que había llamado burro. Ramiro, con la voz entrecortada y llena de vergüenza, balbuceó: «¿Por qué me estás ayudando? Después de todo lo que te hice, después de todo lo que dije». José lo interrumpió con la misma voz tranquila: «Estás en problemas. La carretera es peligrosa. No podemos dejar a nadie atrás». Su respuesta era simple, pero llevaba la sabiduría de años de vida en la carretera. Su respuesta era la prueba de que su dignidad, su humanidad, era más fuerte que cualquier venganza. No estaba ayudando a Ramiro por lástima, sino por principios. La vergüenza de Ramiro se profundizó. Él, el hombre de poder, el hombre que siempre se sintió superior, estaba ahora a merced del hombre al que había ofendido. La vida, de una manera cruel y poética, le había enseñado una lección, y la lección estaba siendo dada por un trailero, el mismo al que había llamado burro. Su orgullo, que fue la causa de su caída, estaba siendo aplastado por la bondad de José. Su soberbia dio paso a la vergüenza y su poder dio paso a la vulnerabilidad. El camión de José se convirtió en un refugio, un santuario en medio de la tormenta. José, con la calma de un hombre que sabe lo que hace, vendó la herida de Ramiro y con la ayuda de una cobija lo cubrió para mantenerlo caliente. El oficial, que esperaba el odio, recibió la compasión, y su derrota era total. Miró a José, al rostro serio y la mirada firme, y supo que no había juicio allí, solo la determinación de un hombre que estaba haciendo lo correcto. Ahora es el momento de la decisión, no te la pierdas. El clímax se acerca, la decisión final de José está a punto de ser revelada. Y su elección, la de perdonar, va a cambiar la vida de los dos hombres para siempre. El mundo allá afuera seguía siendo azotado por la tormenta, pero dentro de la cabina la tensión dio paso a una extraña y silenciosa intimidad, la intimidad de dos hombres que a pesar de todo se conectaron a través del perdón. La decisión de José de perdonar en lugar de vengarse era un acto de coraje que exigía más fuerza que cualquier acto de venganza. La lluvia seguía cayendo, pero el peso de la amargura que José cargó por años comenzó a disiparse, lavado por el agua que caía del cielo. El clímax de la historia no era sobre un acto de violencia, sino sobre un acto de bondad. La mayor revancha que José podía darle a Ramiro no era la venganza, sino la oportunidad de mostrarle el valor de la dignidad y el respeto, algo que él, como oficial, debió haber demostrado, pero falló miserablemente.
El tráiler de José se convirtió en el escenario de la redención. No solo estaba salvando una vida, sino que se estaba redimiendo. Su elección, la de ayudar a Ramiro, era un acto de coraje, un acto que exigía más fuerza que cualquier acto de venganza. La lluvia seguía cayendo, pero el peso de la amargura que José cargó por años comenzó a disiparse, lavado por el agua que caía del cielo. El clímax de la historia no era sobre un acto de violencia, sino sobre un acto de bondad. La mayor revancha que José podía darle a Ramiro no era la venganza, sino la oportunidad de mostrarle el valor de la dignidad y el respeto, algo que él, como oficial, debió haber demostrado, pero falló miserablemente. El silencio en la cabina era ahora un silencio de paz. La tormenta, allá afuera, todavía castigaba al camión, pero dentro, la serenidad de José contrastaba con la vergüenza y la gratitud de Ramiro. El oficial, con la voz aún débil, miró al trailero y con la cabeza baja dijo: «Yo no sé cómo agradecerte. Después de todo lo que te hice». Su voz estaba llena de culpa y arrepentimiento. La soberbia de años atrás había desaparecido, sustituida por una humildad que nunca pensó que sentiría. La lección que la vida le dio era amarga, pero necesaria. José, con una mirada de compasión, solo le dio una pequeña sonrisa. No necesitaba agradecimientos. No estaba ayudando a Ramiro por un motivo egoísta, sino por un motivo humano. Él, que fue llamado burro, ahora se estaba mostrando como un gigante de humanidad. Su acto de bondad era la mayor victoria que podía tener. La venganza habría sido una victoria vacía, pero la redención era una victoria que llenaba su corazón. Había demostrado para sí mismo y para el universo que era un hombre de dignidad. La resolución de la historia no era un final feliz clásico, sino un final agridulce y poderoso. La vergüenza de Ramiro era palpable, y la serenidad de José era una victoria silenciosa. El trailero no se vengó con maldad, sino con un acto de bondad, demostrando su superioridad moral. Ramiro, impactado y conmovido, le agradeció a José y, en un momento de redención, se disculpó humildemente. «Yo lo siento mucho por lo que dije. Estaba equivocado. Eres un hombre de verdad», dijo, con las lágrimas rodando por su rostro. La respuesta de José fue un simple pero significativo: «No hay de qué, carnal». La palabra carnal era la redención final. No solo estaba perdonando a Ramiro, sino que lo estaba aceptando, lo estaba acogiendo. No lo veía como un enemigo, sino como un compañero de carretera, un compañero de vida. Ese simple acto, esa simple palabra, era la prueba final de que José había superado su dolor y su amargura. Ya no era el hombre humillado de hace 5 años, sino un hombre libre de su carga. El camión de José, el mismo que lo llevó lejos de la humillación, ahora lo llevaba a casa, con un pasajero inesperado. La lluvia comenzó a disminuir y las estrellas empezaron a brillar. El cielo, que antes estaba oscuro y tormentoso, ahora estaba sereno y tranquilo. La tormenta allá afuera era un reflejo de la tormenta que José había superado dentro de sí mismo. No necesitaba venganza. Su paz interior era su mayor recompensa. La historia de José era un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la venganza, sino en la capacidad de ser un mejor ser humano, incluso frente a aquellos que nos hicieron daño. La mayor revancha que José podía darle fue la oportunidad de mostrarle a Ramiro el valor de la dignidad y el respeto, algo que él, como oficial, debió haber demostrado, pero falló miserablemente. El final de la historia no era sobre un héroe que se vengó, sino sobre un hombre que se redimió y que con su acto de bondad también redimió a su verdugo. La venganza al final sería solo una victoria vacía, pero la redención era una victoria que llenaba su corazón.
La historia de José era un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la venganza, sino en la capacidad de ser un mejor ser humano, incluso frente a aquellos que nos hicieron daño. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Si quieres apoyar, deja un cafecito de carretera para que sigamos contando más historias.